Usando la fórmula de Euler, queremos encontrar las dos raíces o dos soluciones complejas de z al cuadrado es igual a 2 más 2 raíces cuadradas negativas de 3 y. La fórmula de Euler expresa un número complejo en forma de x más y en forma exponencial, que es la forma r veces e elevada a la potencia de i θ, donde r es el módulo o la distancia al punto x, y es del origen. Este es el mismo r en forma polar, y el ángulo θ es el ángulo en forma estándar o posición estándar cuyo lado terminal contiene el punto x, y debido a que estamos buscando dos raíces, necesitamos proporcionar dos formas de Euler o formas exponenciales del número complejo negativo 2 más 2 raíz cuadrada 3 y usando dos ángulos coterminales consecutivos. En este video, utilizaremos los ángulos coterminales menos positivos. Para comenzar, necesitamos trazar el punto negativo 2 más 2 raíz cuadrada 3 y en el plano coordenado complejo, que es el punto negativo 2 raíz cuadrada de 3, que he graficado aquí en azul. Tenga en cuenta que también he bosquejado el triángulo de referencia. Comencemos por determinar r. R es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más, y al cuadrado donde x es igual a 2 negativos, e y es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Simplificando obtenemos r es igual a 4. Entonces, el punto está a 4 unidades del origen. Y ahora vamos a determinar el ángulo menos positivo, con el lado inicial a lo largo del eje x positivo, y el lado terminal pasando por el punto, 2 negativos, 2 raíces cuadradas de 3, ¿cuál es este ángulo aquí? Hay un par de formas de hacer esto. Mirando el triángulo de referencia. Este triángulo de referencia es un múltiplo de un triángulo de referencia 30, 60, 90, porque dos negativos son múltiplos de 1. 2 raíz cuadrada 3 es un múltiplo de raíz cuadrada 3 y 4 es un múltiplo de 2, lo que significa el ángulo de referencia. Este ángulo aquí es de 60 grados y, por lo tanto, el primer ángulo θ es igual a 120 grados, es decir, a 2,3 pi radianes. Otra forma de encontrar el primer ángulo θ usando el triángulo de referencia es encontrar la tangente del arco de la relación del lado opuesto al lado adyacente en la calculadora en modo grado. Queremos tener la calculadora en modo de grado para que sea mucho más fácil reconocer el ángulo. Observe cómo aquí la arcotangente de 2 raíces cuadradas de 3 divididas por 2 negativas es igual a 60 grados negativos, lo que nos da el ángulo en el cuarto cuadrante, y dado que estamos buscando el ángulo en el segundo cuadrante tenemos que agregar 180 grados, lo que también nos da 120 grados. De cualquier manera, nuestro primer ángulo θ es igual a 2,3 pi radianes. Lo que significa que el siguiente ángulo coterminal positivo es igual a 2,3 pi radianes más 2 pi radianes, que es igual a 8,3 pi radianes. Y ahora tenemos la información que necesitamos para escribir dos formas exponenciales para el número complejo negativo 2 más 2 raíz cuadrada de 3 y. Sustituimos 4 por r y θ es igual a 2,3 pi radianes, así como θ es igual a 8,3 pi radianes. Para el siguiente paso para encontrar las dos raíces cuadradas o las dos soluciones complejas, necesitamos encontrar la raíz cuadrada o la potencia 1, 2 de estas dos formas exponenciales para el número complejo. Y vamos a mostrar esto en la próxima diapositiva. Llamaremos a las dos raíces z⁻1 y z⁻2. Entonces, observe aquí abajo tenemos las dos formas exponenciales de 2 negativas más 2 raíces cuadradas de 3 que elevé a la mitad de potencia. Y ahora, simplificar 4 a la potencia de 1, 2 es igual a la raíz cuadrada de 4, que es 2, y luego para e a 2,3 pi y, multiplicamos el exponente por 1, 2, lo que nos da e elevado a una potencia de 1,3 pi y. Y ahora para evaluar esto a mano, escribimos la forma exponencial en forma polar, que es esta forma aquí, donde r es igual a 2 y θ es igual a 1,3 pi radianes. Entonces, en el siguiente paso, definimos los valores exactos de la función trigonométrica para coseno 1,3 pi radianes, así como para seno 1,3 pi radianes. Y podemos hacer esto usando el círculo unitario o los triángulos de referencia. Usando el círculo unitario, recuerda x es igual a coseno θ y es igual a seno θ. Y aquí tenemos pi sobre 3 radianes o 1,3 pi radianes y, por lo tanto, el coseno pi sobre 3 es igual a 1, 2, el seno pi sobre 3 es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. O de nuevo, también podemos encontrar estos valores de función trigonométrica usando el triángulo de referencia 30, 60, 90. Entonces, el último paso que distribuimos los dos, 2 veces 1, 2 es 1, 2 veces la raíz cuadrada de 3 dividido por 2 es igual a la raíz cuadrada de 3, dándonos más la raíz cuadrada de 3 para la primera raíz de la primera solución compleja.
De manera similar para z sub 2, cuando multiplicamos el exponente n por 1 2 obtenemos 4 3 pi radianes, convirtiéndolos en forma polar. Ahora tenemos que encontrar los valores exactos de la función trigonométrica para coseno 4 3 pi radianes, así como seno 4 3 pi radianes. Entonces, nuevamente podemos encontrarlos usando el círculo unitario o triángulos de referencia que vuelven al círculo unitario. Aquí tenemos 4 3 pi radianes donde el valor de la función coseno es negativo 1 2, y el valor de la función seno es raíz cuadrada negativa de 3 dividido por 2. Al distribuir 2, obtenemos la segunda raíz o una segunda solución compleja, que es negativa 1 menos la raíz cuadrada de 3i. Ahora quiero mencionar en este ejemplo que si tratamos de tomar esto en la calculadora, querríamos asegurarnos de que la calculadora esté en modo complejo y también en modo radianes, pero observe cómo cuando ingresé las dos raíces en forma exponencial, solo obtenemos una aproximación decimal para la raíz cuadrada de 3. Entonces, a menos que tengamos un sistema de álgebra en nuestra calculadora, es importante encontrar los valores exactos de la función trigonométrica como lo hicimos. Espero que hayas encontrado esto útil.